Cordial saludo, mi nombre es Inés Judith Ortegón Leitón y a continuación voy a exponer mi mapa conceptual sobre manejo y conservación de suelos, tarea 2, formas de degradación del suelo. Voy a compartir mi pantalla, me dicen por favor si pueden observarla. Ya un momento. ¿Así está bien? ¿Observan mi pantalla? No. Ok. Formas de degradación del suelo. En primer lugar, el manejo y conservación de suelos es un conjunto de prácticas y técnicas las cuales buscan proteger y preservar la salud y fertilidad de los suelos con el fin de garantizar su capacidad para sostener tanto la producción de los cultivos como mantener la biodiversidad. El manejo de suelos es una técnica y estrategia para que utiliza el suelo de manera que se maximicen sus beneficios y se mantenga su calidad. Incluye prácticas como la rotación de cultivos, uso de fertilizantes y enmiendas, control de plagas y enfermedades, planificación del uso del suelo y el manejo adecuado del suelo. Esto con el fin de mejorar tanto su estructura, aumentar su fertilidad y promover una producción sostenible. Por otro lado, la conservación de suelos protege el suelo tanto de la degradación como de la erosión. La conservación busca prevenir la pérdida del suelo y preservar tanto sus propiedades físicas como químicas. Algunas de las prácticas comunes que tiene la conservación de suelos son el uso de barreras vegetativas, el mantenimiento de la cobertura del suelo con cultivos, implementación de técnicas de labranza mínima o nula y también abarca la restauración de suelos degradados y la gestión adecuada. Entre los objetivos del manejo y conservación del suelo tenemos prevención y control de erosión, mantenimiento del hielo, mejora la estructura del suelo, conservar tanto la materia orgánica como el calcio, restaurar los suelos degradados y dar el uso del suelo. Impacto de ocupación del suelo. El suelo y su ocupación tienen un impacto significativo tanto en la calidad como en el medio ambiente. Algunos de los principales usos del suelo se encuentran el uso agrícola, el uso ganadero, el uso forestal, el uso urbano, el industrial, el recreativo, el de conservación, el uso de infraestructura, uso minero, entre muchos otros. El impacto de la ocupación del suelo tenemos pérdida de biodiversidad, degradación del suelo, el cambio climático, la alteración de los ciclos hidrológicos, el cambio en la estructura. Algunas medidas para restaurar o restablecer la salud del suelo tenemos rehabilitación y restauración del suelo, prácticas de conservación del suelo, uso eficiente del agua, manejo sostenible de recursos, reducción de la compactación del suelo, conservación de biodiversidad, control de contaminación, educación, capacitación, conciencia, uso de tecnologías limpias y renovables, entre muchos otros. Física. La pérdida de calidad y fertilidad del suelo debido a factores físicos como la erosión, compactación, salinización y acidificación pueden ser causados por actividades humanas, como lo es la agricultura intensiva, la deforestación, urbanización y el cambio climático. Entre las principales consecuencias que tenemos de la degradación física se encuentran reducción de la fertilidad del suelo, disminución de la producción agrícola, aumento de la erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, aumento de vulnerabilidad del suelo y contaminación. Entre las principales medidas para prevenir la degradación física del suelo está implementar prácticas de manejo sostenible, ya sea mediante uso de fertilizantes orgánicos
o manejo apropiado de agua y técnicas de conservación del suelo. Procesos de degradación física y cultivos. Entre los procesos de degradación física tenemos la erosión del suelo, compactación del suelo, salinización del suelo, adición y certificación. Algunos aspectos exitosos de manejo del suelo en Colombia son: el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas ha hecho énfasis en la importancia de restaurar y recuperar los suelos con el fin de evitar la desertificación y movimiento del ciclo de agua. Listo, este es mi mapa conceptual. A continuación voy a compartir la pantalla de mi compañero Jefferson. ¿La están observando? Sí, ya está. Cordial saludo. Mi nombre es Jefferson Ávila y a continuación voy eh, a exponer mi mapa de formas de degradación del suelo. Eh, Formas de degradación del suelo. Importancia y calidad del suelo. La importancia y calidad del suelo son necesarias para la productividad agrícola y ganadera, ya que el suelo permite que crezcan las plantas y se desarrollen los microorganismos que sostienen la vida en la tierra. Es necesario implementar prácticas sostenibles para el manejo y conservación del suelo, para garantizar la productividad, ya que la calidad del suelo no es un recurso renovable. Eh, Importancia y calidad. Importancia del suelo. Eh, Ampliamente almacenamiento de agua y nutrientes, filtración y purificación, hábitat para microorganismos y fauna, regulación del clima y del ciclo de carbono. La calidad del suelo hace referencia a la capacidad para cumplir con sus funciones naturales y productivas de manera óptima y sostenible. La conservación del agua, la biodiversidad y la mitigación de cambios climáticos. Características físicas. Estructura, capacidad para retener agua y aire, textura, aire, limo, arcilla, eh, porosidad, eh, permite el flujo de agua y aire, características químicas, pH y nutrientes, características biológicas, materia orgánica, microorganismos y biodiversidad. Características productivas, pues la fertilidad, productividad y resistencia a la erosión. Impactos por sobreexplotación. Tiene consecuencias graves y duraderas a corto y largo plazo. Es fundamental tener un enfoque sostenible para garantizar la conservación y el uso responsable del suelo. Algunas de las principales consecuencias ambientales en cuanto al impacto por sobreexplotación del suelo son la degradación del suelo, compactación, erosión, salinización, pérdida de fertilidad del suelo, reducción de biodiversidad. Esto es una mayor presencia, menor, qué pena, presencia de microorganismos, flora y fauna, mala calidad del agua, agotamiento de los recursos hídricos, reducción de la productividad del suelo y rendimiento de los cultivos y calidad de productos. Medidas para mitigar los impactos. Prácticas agrícolas sostenibles, que vendrían siendo rotación de cultivos,
uso de fertilizantes orgánicos, conservación del agua y cubiertas vegetales, manejo integrado del suelo, es decir, manejo de residuos orgánicos e implementación de técnicas de conservación de suelos, que son la restauración de suelos, reforestación y rehabilitación de áreas degradadas. Degradación biológica. La degradación biológica del suelo se refiere a la pérdida de calidad y fertilidad del suelo debido a la disminución de la materia orgánica, así como la reducción de la fauna. Hola, mi nombre es Arián Felipe Pinilla, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. A continuación voy a hablar sobre las formas de degradación del suelo. Tenemos como principalmente funciones del suelo y qué es el suelo. Pues el suelo se presenta como el principal sustento de vida, representando una amplia importancia dentro del equilibrio ecosistémico, dentro del cual se resaltan las funciones principales, las cuales son pues medio de crecimiento vegetal, regulación, suministro de agua, sistema de reciclaje natural, modificación de la atmósfera, hábitat de organismos y medio para ingeniería y construcción. Desde el ámbito agronómico tenemos que el suelo pues brinda a las plantas el soporte, nutrientes, agua y regula la temperatura, da protección frente a sustancias tóxicas y pues es la base primordial de la biomasa, almacena residuos orgánicos y minerales y es de el hábitat de pues millones de organismos y microorganismos los cuales se encuentran eh, encadenados dentro de la cadena trófica. Tenemos los impactos por contaminación, que son las principales fuentes de contaminación, son las industrias, agricultura, las urbanizaciones, pues provocando una alteración dentro de la biodiversidad y pues reducción dentro de la capacidad de drenaje y reducción de materia orgánica. Pues todo esto provoca un desequilibrio nutricional a causa de los micro y nanoplásticos y pues el uso excesivo de pesticidas. Tenemos que las medidas de corrección presentan altos costos de implementación y poca eficiencia, pues representando difícil índice de justificación desde el punto de vista económico, pero no es considerado desde el ámbito social. Algunas formas de biodegradación o bioremediación, pues en el suelo se presentan pues la fitorremediación, la biofiltración, la boventing, biosporging. Dentro de estas pues son utilizados microorganismos eficientes los cuales se encargan de la degradación de estos minerales o sustancias para convertirlos en sustancias menos tóxicas. Tenemos la degradación química, que pues el suelo se encuentra ligado principalmente al desarrollo de sistemas de producción o pues ya sean intensificados y sin embargo pues todo esto desarrolla una pérdida nutritiva. Esto causa pues la presencia de concentraciones de sales, lo que conlleva a malos procesos de fertilización, promoviendo el desarrollo de suelos salinos. La presencia de sustancias extrañas, como lo son los residuos industriales, residuos urbanos y también pues eh, residuos de diferentes labores. Algunos ejemplos que tenemos como remediadores son pues la modificación de pH, la regulación del estado redox del suelo, incremento de materia orgánica, promueve la volatilización y pues mantener la fracción de lavado. También podemos encontrar la degradación química y su influencia con los cultivos. Tenemos que la degradación química del suelo se debe principalmente al uso indiscriminado de agroquímicos, como lo son el uso de moléculas sintéticas y pues a causa de fertilizantes y pesticidas en considerables excesos. Tenemos unas problemáticas, las cuales son pues la reducción de la biomasa del suelo, el desarrollo y disminución de la concentración de nutrientes y cambios en las estructuras y pues por ende en su pH. Algunos ejemplos de actividades
que podemos tener en cuenta para evitar todos estos deterioros, pues son desarrollar fertilizaciones basándonos pues principalmente en análisis de suelos, monitoreo de plagas y enfermedades y reducción de moléculas químicas para control de herbicidas. Tenemos también una introducción de materia orgánica, pues esto ayuda a mejorar la cobertura del suelo y por ende el deterioro. También podemos permitir evitar el desarrollo de monocultivos e incorporar pues microorganismos eficientes benéficos al suelo. Muchas gracias. Cordial saludo, soy Edwin Javier Lancheros Peña, estudiante de agronomía del curso de manejo y conservación de suelos. En esta ocasión hablaré sobre las actividades del estudiante 4 que desarrolla el uso del suelo y sus principales afectaciones. El suelo es un ambiente activo que consta de interacciones químicas, biológicas, ambientales y físicas. Además, el suelo, su función es regular los procesos químicos, biogeoquímicos del ciclo del agua y de la biodiversidad. Es el encargado del almacenamiento del carbono orgánico, nitrógeno, materia orgánica y de micronutrientes y macronutrientes. Además, el suelo ofrece en la tierra, contribuye a los procesos de la regulación del clima, hábitat de millones de organismos, fuente principal de productos alimenticios, farmacéuticos, de construcción, industriales, textiles, fibras y combustibles. Además, el suelo ofrece hábitat para el ser humano, dando lugar a las bases de construcciones e infraestructuras arquitectónicas. Además, el suelo contribuye a reducir la contaminación. Las propiedades que forman el suelo limpian y purifican el agua. El suelo a través de los años, debido a diferentes actividades, ha tenido diferentes mecanismos de degradación. Las principales causas han sido la contaminación de las actividades agrícolas, urbanas e industriales, las cuales sus partículas químicas ingresan al suelo y desestabilizan sus propiedades químicas y biológicas. Además, otros mecanismos de degradación son las labores intensivas debido a las actividades agrícolas o pecuarias, debido a la sobreexplotación del suelo. Además, también las infraestructuras construidas por la humanidad, que se desperdicia gran cantidad de suelo. Desertificación. Son las actividades humanas que causan la degradación del suelo, cambiando los componentes y su función ecosistémica y afectando la vida de los organismos. Además, los efectos de la degradación de suelos se conocen como la erosión eólica o erosión hídrica. Además, la sedimentación, la reducción de fauna y flora, menor rendimiento de los cultivos, disminución de la biomasa disponible como forraje o alimento para otros seres vivos. Además, la desertificación contribuye a la disminución del agua hídrica, que es tan vital para los animales, para el ser humano. Desertificación ecológica, entonces se refiere a las actividades humanas sobre los recursos naturales como el suelo, la explotación de los sistemas frágiles ecosistémicos. Además, sus consecuencias son los cambios climáticos, inundaciones, fenómenos naturales, sequías extensas, aire contaminado y aguas sucias. Desertificación socioeconómica, entonces se refiere a la disminución de tierras productivas, desestabiliza la seguridad alimentaria a nivel global, aumento del hambre y la pobreza, provoca un desequilibrio económico, político y social, ya que en casos extremos provoca que la población de cierto lugar, debido a la desertificación, tiene que emigrar hacia otros territorios para poder sobrevivir. Además, la desertificación socioeconómica también afecta el desarrollo sostenible de un país. Muchas gracias.